es su manejo en general en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo brindamos soporte nutricional a estos pacientes? No. Opciones de puntero. Siguiente, aquí está. En general, pues los objetivos de esta presentación son conocer el momento en el que se debe iniciar el soporte nutricional en el cardiópata congénito, ¿verdad? Ya ustedes saben que en general en un paciente que está con estrés metabólico o con una respuesta inflamatoria sistémica, esperamos por lo menos esas 48 horas de la primera fase, ¿verdad? De la fase de hipocatabolismo antes de iniciar un soporte nutricional. También cómo iniciar y cómo progresar tanto la nutrición enteral como la nutrición parenteral en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y romper algunos mitos que tenemos respecto a implementar nutrición enteral en algunas situaciones que muchas veces nos parecen complicadas en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, básicamente estos son los temas que vamos a hablar durante esta hora, esta tarde. Los mayores mitos que hay en unidad de cuidados intensivos que brindar nutrición enteral es si se debe a un recién nacido que no hay cirugía, porque muchas pacientes con aminas, pacientes también están soportados con aminas vasoactivas o tienen umbilical. Entonces, pues nosotros básicamente lo que hacemos es romper estos mitos porque aunque la nutrición sea no para cubrir todo el requerimiento nutricional del paciente, o sea, tal vez no le voy a dar las 120 calorías kilo que necesita el recién nacido cardiópata, pero sí voy a iniciar por lo menos con una nutrición trófica, una nutrición que lo que pretende es alimentar al enterocito, ¿verdad? Mantener esa función de tejido linfoide asociado al intestino, ¿verdad? Aprovechar el órgano de defensa tan importante, ese órgano inmune. Entonces, pues todas estas que ustedes pueden ver aquí, nosotros alimentamos al congénito. No sé si están de acuerdo conmigo o han tenido algún paciente bajo su cuidado en el que han tenido el inicio de la nutrición o de la nutrición enteral por tratarse de un cardiópata que uno está viendo, tiene aminas, prostaglandinas, un catéter umbilical. No sé si ustedes me pueden comentar algo al respecto. ¿Ninguno? Perdón, buen audio. Dice que no, pues como tal, donde sí sean, soy bien honesto, el manejo de paciente posoperado, pues más en todo el índole, pues hablemos de ileostomías, eso es lo que se ha manejado. No tenemos prostaglandinas, no tenemos esa experiencia, y con uso de vitaminas, sí lo he manejado, pero bueno, sí se ha manejado. Creo que lo que más de este punto me llamaría la atención es el catéter umbilical que se ha manejado, pero se ha habido en cuanto a algún cambio de coloración o algo así. Creo que eso ha sido lo más frecuente, como lo que sí ha evitado que se con la nutrición parenteral, ¿verdad? Ah, De ok. estas que usted nos comenta acá, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ver aquí más adelante por los hospitales y nuestro protocolo, cómo se va a ir progresando, pero muchas veces no es para cubrir todo el requerimiento del paciente, porque eso nos puede llevar a complicaciones, pero iniciar por lo menos con el trofismo, ¿verdad? Con esa nutrición de mínimo nos va a proteger a nivel gastrointestinal. Entonces, primero tenemos que tener claros cuáles son los brindar nutricional en el cuidados intensivos. Definitivamente ustedes saben que la mayoría de nuestros pacientes están cursando con un síndrome de respuesta inflamatoria sísmica, con toda esta elevación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, el CIRS definitivamente contribuye a que haya catabolismo proteico masivo, ¿verdad? Entonces, nosotros al brindar aporte nutricional pretendemos minimizar ese catabolismo, mantener la síntesis de proteínas, mantener el peso del paciente, evitar la depresión, especialmente si es un paciente pediátrico. Nosotros quisiéramos no solo que mantuviera su peso de ingreso, sino que continuara con un crecimiento óptimo según la edad del paciente, ¿verdad? Y que el paciente el shock, todo esto es con la malnutrición del paciente en el clínico en pacientes que iban a hay una correlación inversa entre el relacionados incrementó conforme el estado nutricional y estas medidas que tomaron iba decreciendo, ¿verdad?
Entonces, esto de otro tipo de tienen, por ejemplo, cuando la estancia en la unidad de cuidados intensivos, la estancia hospitalaria, la tasa de infección, la mortalidad y todas estas, ¿no? Los niños de un grupo de intervención, dice, porque es un grupo en el que se tomó a recién nacidos que se les daba lactancia materna, pero había un grupo que solo tenía lactancia materna, que ustedes ya saben que la densidad energética es de 0.67, o sea, son 67 calorías por cada 100 mililitros, digamos, y en el otro grupo se fortificó la lactancia materna para aumentar las calorías que se daban a este grupo, ¿verdad? Entonces el grupo que recibió un aporte calórico y proteico mayor, pues tuvo todos estos indicadores mejor, ¿verdad? Dice que los del grupo control, a los que solo les dieron la lactancia materna sin fortificar, tuvieron una duración más larga en la unidad de cuidados intensivos y en general en el hospital, ¿verdad? Comparados con el grupo de intervención. Mientras que en los otros, por lo menos 2 días y medio, fue más corta la estancia, ¿verdad? Comparándolo con el grupo que sí se intervino, ¿verdad? También en lo que es la tasa de infección y de mortalidad fue menor en los niños en los que se intervino. Como les digo, en este caso la intervención consistió en utilizar un fortificador de lactancia materna, que ahora tristemente en Guatemala pues ya no tenemos. En general, pues en los recién nacidos críticos para evitar el riesgo de NEC se utiliza solo pues lactancia materna como inicio o una fórmula hidrolizada, pero muchas veces tenemos mejores resultados con las fórmulas por el hecho que nosotros podemos manipular esa densidad energética. O sea, no dar 67 calorías por 100 mililitros, ¿verdad? Que es la de la lactancia, sino en este caso pues subió a 0.8, 0.9, o sea, 80, 90 calorías por cada 100 mililitros de fórmula, y eso sí hizo una diferencia en estos niños, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una figura, ¿verdad? De un algoritmo de cómo nosotros detectamos lo que es la desnutrición a nivel pediátrico, ¿verdad? Y a qué resulta de los niveles de desnutrición, ¿verdad? Primero, pues nosotros medimos algunos indicadores antropométricos, ¿verdad? Definitivamente el peso y la talla del infante al inicio del ingreso hospitalario es sumamente importante. A veces no le damos importancia, llega el niño a cuidados intensivos donde ya es difícil o casi imposible tener un peso exacto, y entonces con el peso de cuando nació, con el peso de hace 2 meses, y esto va variando mucho, ¿verdad? Claro que también es importante que cuando tomemos el peso, pues el niño no esté muy edematizado, sino que sea un peso real, ¿verdad? Pero el peso y la talla del infante es sumamente importante. Tenemos que tratar de obtenerlos de una manera fidedigna al ingreso hospitalario, así como se toman todos los datos de signos vitales, de lo que es saturación, presión arterial, pues tenemos que tener nuestros datos antropométricos para poder dar un adecuado manejo nutricional, para tener ver requerimientos de líquidos, ver incluso dosis de medicamentos, o sea, realmente el peso es bien importante, ¿verdad? Aquí también nos dicen de medir la circunferencia cefálica en todos los pacientes que son menores de 2 años, ¿verdad? 2 años o menos. Y esta va correlacionada con el crecimiento lineal, ¿verdad? Entonces nos dice algo respecto a lo que es el estado nutricional crónico del paciente, ¿verdad? También se puede medir la circunferencia media del brazo, que como les digo, esta nos da un indicador de las reservas de masa muscular y de masa grasa que tiene el paciente. Y para valorar estas medidas antropométricas se utilizan estadísticas como el puntaje Z o las desviaciones estándar, ¿verdad? Que son las que ya desde hace bastantes años la OMS nos recomienda, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que menos de 2 desviaciones estándar o menos de 2 desviaciones en el puntaje Z ya es un niño que está moderadamente desnutrido, y si está ya en menos 3 desviaciones estándar ya es un niño severamente desnutrido que definitivamente necesita iniciar un soporte nutricional inmediato, ¿verdad? Entonces aquí pues cabal nos mencionan las tablas de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? WHO, o en Estados Unidos que se siguen utilizando las tablas de CDC para pacientes de 2 a 20 años, pero en general allá a nivel mundial ya lo que se usa para los estudios son estas tablas de la Organización Mundial de la Salud.
y que también nos dan, ya tienen, o sea, ya las tablas sirven para niños desde 0 meses hasta 20 años. Luego de que ya nosotros hacemos una evaluación antropométrica y, vemos las adecuaciones, ¿verdad? O sea, tanto la adecuación peso-talla, que es la que nos va a dar la desnutrición aguda, como la talla-edad, que es la que nos va a hablar de crónica, ¿verdad? De retraso del crecimiento. Entonces, nosotros empezamos también a ver un poco de la etiología de esa desnutrición, si está relacionada con una enfermedad o no. Que en el caso de Guatemala, como yo les comentaba, en el caso de Guatemala, muchas veces no está relacionada con una patología, sino con el bajo acceso, ¿verdad? Ustedes saben que los niveles de pobreza en el país son altísimos, ¿verdad? Entonces, starvation, ayuno, pero no porque el paciente no tenga deseos de comer, ¿verdad? No por anorexia o intolerancia, o iatrogenia, que a veces sí pasa con un paciente ingresado, sino muchas veces nuestros niños ya vienen de casa pues con un estado nutricional deteriorado por falta de acceso, ¿verdad? A nivel económico me refiero. Y la desnutrición que sí está relacionada con una enfermedad, pues ya podemos catalogarla como algo agudo si tiene menos de 3 meses de duración. O sea, por ejemplo, está relacionada con infección, con trauma, con quemaduras, o una desnutrición crónica, por ejemplo, con enfermedades como cáncer y fibrosis quística. En base a eso, pues ya asociando a qué patología está relacionada a la desnutrición, nosotros podemos ver cómo está el nivel inflamatorio, ¿verdad? Si hay citoquinas proinflamatorias que están mediando esta situación o no las hay, ¿verdad? En el caso de lo que veíamos anteriormente de la desnutrición que no está mediada por enfermedad, como les decía, pues es por ayuno, ¿verdad? Por ayuno que puede ser por varias causas, o en la que está mediada por enfermedad podemos ver mala absorción, pérdida de nutrientes a nivel intestinal, un hipermetabolismo que nosotros no alcanzamos a cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de ese paciente porque están muy incrementados, que es exactamente lo que pasa con el cardiópata congénito. Llegan cardiópatas, o sea, niños, ¿sí? Llegan cardiópatas que le estamos dando hasta 150 calorías por kilo, que ya es un montón, digamos, hablando de un niño de 0 a 3 meses, que normalmente son 100, 120, 130 calorías, dependiendo la fuente que busquemos. Pero este paciente tiene tan incrementados los requerimientos energéticos y proteicos que no le alcanzamos a cubrir y se sigue desnutriendo, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya cae en un franco diagnóstico de malnutrición, que puede ser porque come menos de sus requerimientos, hay un imbalance entre energía y proteínas y un déficit de macronutrientes. Y como resultado, pues ya nuestro paciente va a tener una pérdida de masa muscular, debilidad muscular, un retraso en la cicatrización, un retraso a nivel intelectual, definitivamente un retraso a nivel intelectual también, una disfunción en lo que es su sistema inmune, va a estar propenso a infecciones respiratorias, a infecciones de tracto gastrointestinal, también diarreas y respiratorias es lo que más vemos, y estos niños son los que van a tener una mayor estancia hospitalaria. Y muchos de nuestros cardiópatas pues llegan con todo esto, o sea, llegan desnutridos con todos estos problemas, más la cardiopatía congénita que ya les aqueja, ¿verdad? Entonces, generalmente no son los mejores candidatos para ir a cirugía. En un mundo ideal se les daría un soporte nutricional que tuviéramos un centro de recuperación, digamos, asociado al hospital, donde se les pudiera manejar alimentación por sonda o alimentación parenteral previo a ir a cirugía, pero bueno, no contamos con esto, sí se evalúan por consulta externa, se trata de dar consejos, algunas veces se apoya con algunos insumos, pero obviamente no es lo mismo que tener a un niño monitoreado en un centro de recuperación nutricional específico para nuestros pacientes cardiópatas. Entonces, primero ustedes me van a decir, pero entonces, ¿cuántas calorías, cuánta energía necesita el paciente cardiópata congénito, verdad? En general, el paciente crítico, lo que la asociación ASPEN, ¿verdad? La Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral nos recomienda, es que utilicemos calorimetría indirecta. Ustedes ya saben que esto es un método, ¿verdad? Que se puede usar en el mismo ventilador. Hay ventiladores que ya traen asociados el calorímetro y que entonces nos indican cuánto es el consumo de oxígeno del paciente y la producción del CO2 y mediante una ecuación, como que fuera una computadora dentro
dentro del respirador, nos indica cuántas calorías son el requerimiento basal de este paciente, ¿verdad? Aunque lo que se ha visto en varios estudios es que la calorimetría indirecta tiende a dar menos calorías que las que nosotros damos si usamos ecuaciones calculadas, ¿verdad? Ecuaciones nutricionales para paciente crítico, porque no hay ecuaciones específicas para un cardiópata congénito y menos para un cardiópata congénito en la unidad de cuidados intensivos. Entonces ahí lo que usamos, lo que nos recomienda la Asociación Americana ASPEN, que les decía, de nutrición enteral y parenteral, es que utilicemos ecuaciones que se usan para paciente crítico, para paciente en intensivo pediátrico, sin importar si es cardiópata o no, pero que esas son las ecuaciones que quedan como que más cerca de alcanzar los requerimientos de nuestros niños, ¿verdad? Entonces aquí yo les puse cabal, una de las que ellos recomiendan utilizar se llama Schofield, no sé si la han escuchado, donde se toma en cuenta el peso, la talla del niño, se toma en cuenta la edad, si es niño o niña, y también hay muchas otras fórmulas abreviadas que podemos utilizar. También la OMS las tiene según la edad, según el género, pero como les decía, no son específicas para cardiópata congénito. En la literatura hay varias, vamos a ir revisando más adelante varias indicaciones. En algunas son poco específicas, nos dicen dar 3 veces la recomendación dietética diaria. Entonces, eso es muchísimo, ¿verdad? Porque ya sabemos que la recomendación dietética diaria, no sé, para un recién nacido podrán ser 100 calorías kilo, ¿verdad? Y aquí nos dicen hasta 3 veces se le puede dar. En algunos otros sí son más específicos y nos dicen dar entre 120 y 145 calorías por kilo de peso, que es más o menos lo que usamos también en el paciente desnutrido severo, ¿verdad? En un paciente que queremos recuperar nutricionalmente. Y dar entre 3 y 4 gramos de proteína por kilo en el cardiópata congénito. Ya cuando nosotros vemos 4 gramos de proteína por kilo, ya nos parece un montón, ¿verdad? Ya nos asusta, porque especialmente en el recién nacido hay que ver cómo está la función renal, ¿verdad? Si es porque el niño todavía no está lo suficientemente maduro para manejar estas cargas proteicas tan altas, que también si nos pasamos mucho de proteína puede caer el paciente en acidosis y que sea por lo mismo que haya un fallo para progresar, que ya no esté ganando peso porque estamos dando demasiada proteína. Aquí vemos de nuevo lo que yo les hablaba de las guías de Aspen, ¿verdad? Que para nosotras las nutricionistas Aspen y ESPEN son como nuestras Biblias, ¿verdad? Aspen es la Asociación Americana y ESPEN es la Asociación Europea, que brindan básicamente los lineamientos de cómo debemos de brindar la nutrición tanto parenteral como enteral en el paciente pediátrico y en el paciente adulto. Estas que yo les muestro aquí son para paciente crítico pediátrico, ¿verdad? Y son las últimas que salieron, aunque no son tan recientes, son del 2017, no tenemos otras más recientes, ¿verdad? Y de nuevo, ellos insisten en que nosotros determinemos el requerimiento calórico del paciente crítico utilizando las fórmulas de Schofield y que proteína, pues hay diferentes estudios, como en diferentes patologías de paciente crítico, donde lo mínimo que podemos nosotros dar para hacer una diferencia en el paciente es 1.5 gramos por kilo, que con menos de eso no se han logrado ver balances de nitrógeno positivos y que podemos ir incrementándolo según el requerimiento del paciente hasta 2.5 o 2.3 gramos por kilo día, ¿verdad? Y aquí pueden ver ustedes un extracto donde yo obtuve esto, ¿verdad? Entonces dice, el estrés metabólico incrementa el catabolismo y la pérdida, ¿verdad? De la masa muscular. Y entonces para el paciente, digamos que infantes, que son como los que nosotros tratamos casi siempre en nuestra unidad de cuidados intensivos cardíacos, que son entre 0 y 2 años, dar por lo menos entre 2 y 3 gramos de proteína por kilo día. Esas son las recomendaciones para paciente crítico pediátrico, porque como les digo, no hay para cardiópatas, entonces nos basamos en estas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Hola, buenas tardes, Rita. Mucho gusto saludarte. Perdón por haberme conectado un poco tarde, pero Rita, en general, el paciente crítico, ¿cómo llevan el balance nitrogenado cuando dan aporte
de proteínas altas, porque a ver, nosotros, por ejemplo, el lado oncológico, decir de 4 gramos sí nos da un poco de pena, pero si utilizamos 3, por ejemplo, y no hacemos rutinariamente el balance nitrogenado, no tenemos calorimetría indirecta, pero ¿cómo recomendas tú hacer como el control y balance de poder decir, bueno, estamos bien con los 3 gramos o vamos con los 4 gramos? ¿Cómo recomendas tú hacer al paciente crítico? En general, lo ideal sería sacar cada semana una química, ¿verdad? Para ver, para los indicadores que necesitamos de la creatinina y de la orina en 24 horas, pero la verdad es que sí nos da mucho problema. Incluso la recolección de la orina de 24 horas es bastante problemática. Entonces, sí, no es algo que se saque semanalmente. Generalmente lo vemos en un paciente que ya le estamos dando un aporte, como tú mencionas, de 3 gramos por kilo día, y es un paciente que lo seguimos viendo depletado, o sea, que o lo pesamos o tomamos circunferencia y se sigue depletando. Es un paciente que nos da mucha duda si realmente está aprovechando la cantidad de proteína que le estamos dando. Entonces, en este tipo de pacientes sí sacamos balances nitrogenados, pero sí tampoco es algo que hagamos semanalmente como deberíamos de hacer. Ok, gracias. ¿Tú sí consideras que se debería hacer semanal? Si es un paciente que ya lleva varias semanitas en intensivo y lo vemos depletado, como te digo que ya, o sea, ya lo pesaste, ya le tomaste circunferencias y ves que sí se está depletando, ya le estás dando tus 3 gramos de proteína kilo, sí deberíamos por lo menos cada 2 semanas. Ok, excelente. Muchas gracias, Rita. Entonces, pues para los que no conocen las fórmulas de Scofield, aquí les pongo, ¿verdad? Cómo es el cálculo del GER, gasto energético en reposo, llamamos al GER, ¿verdad? Porque ahí no estamos tomando en cuenta, digamos que ahí solo nos sale cuánto está, las energías la energía que necesita el paciente para sus funciones vitales, ¿verdad? Basales. O sea, circulación, respiración, digestión, pero a esto nosotros le agregamos un factor de estrés, un factor de actividad, que se multiplican por el resultado de estas ecuaciones, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que hay para niños y niñas, ¿verdad? En diferentes rangos de edad. Existe una versión de Scofield que solo toma en cuenta el peso del paciente, otra versión que sí toma en cuenta el peso y la talla, ¿verdad? Peso en kilos y talla en metros. Y también aquí les puse otras de las recomendadas por Aspen, que es que usemos las ecuaciones de la OMS. Cuando nosotros ya tenemos entonces nuestra ecuación calculada y sabemos el gasto energético en reposo del paciente, ¿verdad? Entonces ya obtenemos el gasto energético total, que como les decía, ya multiplicamos este que está en reposo o basal por un factor de corrección o por un factor de estrés según la patología de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, en una enfermedad de moderada intensidad o un paciente cardiópata que no está yendo inmediatamente a cirugía, pues podemos usar 1.2. Y ya en un paciente que ya es postquirúrgico y que también está desnutrido, pues ya podemos usar factores de estrés de incluso de 1.5, ¿verdad? Que son los que nos van a llevar a dar básicamente las 3 veces la recomendación dietética diaria. Acá también les quería mostrar aquí 2 cosas. Primero, hablando de cuántas calorías dar. Este estudio lo que nos habla es cómo cambió el requerimiento energético del infante que era cardiópata y se operó, y cómo se acompasó, digamos, a un requerimiento casi normal después de la operación, como que el requerimiento podía equipararse al de un niño normal. Pero algo que me llama la atención acá en el lado derecho, inferior derecho, que yo les subrayé, es que estos autores lo que nos recomiendan son 120 calorías por kilo día para el paciente con cardiopatía congénita. Esta es una indicación de la Academia de Nutrición y Dietética Pediátrica, que está en el manual que ellos tienen, ¿verdad? Y entonces dicen que en el cardiópata, pues que empecemos con 120 calorías kilo, como les digo, un cardiópata que está ambulatorio, que está todavía por consulta externa, y que podemos llegar a dar incluso 170 calorías kilo en un infante, o sea, en un bebé cardiópata. Estas son las recomendaciones específicas que tiene la Academia de Nutrición y Dietética para ellos. Entonces, esta es un poco más específica, claro que no es Aspen, ¿verdad? No es una autoridad como Aspen o Espen, pero ya nos da un poco de guía sobre cuánto dar en el cardiópata, ¿verdad?
Y entonces acá lo que también nos estaban mostrando, por ejemplo, que la tasa, digamos, de energía que requerían los infantes en el primer año de vida, el infante sano comparado con el infante cardiópata que ya había sido intervenido, al mes de vida ya no era, digamos que al mes de que se había operado, ¿verdad? Ya no era diferente, sino que ya el requerimiento del cardiópata, que ya estaba corregido quirúrgicamente, ya machaba, ya estaba similar al infante sano, digamos. Entonces, realmente, pues ya sabemos que el requerimiento elevado dura mientras está mientras tenemos el gasto cardíaco elevado, ¿verdad? Mientras está principalmente todas estas cardiopatías donde hay más volumen, ¿verdad? Porque ya sabemos que el gasto cardíaco, pues que depende de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectado, ¿verdad? Entonces, todas las cardiopatías que llevan a que haya más volumen, pues son las que nos van a llevar a un gasto energético elevado a consecuencia del gasto cardíaco elevado, ¿verdad? Por la presencia de mayor volumen. Entonces, cuando el cardiópata ya había sido corregido, pues este cardiópata al mes de vida ya tenía un requerimiento muy similar a un niño sano, ¿verdad? Entonces, estas son estas dos cosas que quería que vieran de este artículo, que nos decía realmente cuáles son el gasto energético del infante con cardiopatía congénita cuando ya había sido intervenido. Aquí vemos también algo que me pareció interesante, que tampoco tenemos muchos artículos que nos dicen cuántas calorías debemos de darle a un infante o a un neonato que está en circulación extracorpórea. Nosotros en UNICAR, pues como no se cuenta con circulación extracorpórea como para tener con los pacientes en cuidados intensivos, sino solamente la bomba que se usa para cuando están en sala de operaciones, ¿verdad? Entonces, el paciente no es que salga al intensivo conectado a la bomba corazón-pulmón, ¿verdad? Pero este artículo también me llamó la atención porque sí nos dice, como en otros países, pues, sin llegar muy lejos, no sé, en México, Estados Unidos, pues sí se sacan al intensivo los niños conectados todavía a esta bomba de circulación extracorpórea. Y entonces aquí también nos dicen que entre 100 y 120 calorías día es lo que ellos recomiendan y 3 gramos de proteína a estos pacientes que están conectados a la bomba corazón-pulmón, ¿verdad? Y que dice que no, pues no importa tanto si la estamos dando vía parenteral, enteral o podemos darla en combinación, como les decía, siempre es importante dar algo de nutrición trófica, o sea, usar la vía gástrica por lo menos mínimo para evitarnos luego complicaciones. Y que especialmente lo más importante es cubrir el requerimiento proteico. Muchas veces no alcanzamos a llegar al requerimiento calórico, pero el proteico en los últimos años está como viéndose la importancia de realmente cubrir este requerimiento. Incluso en paciente obeso lo hemos visto, que nos dicen, bueno, no importa, dele el 70 al 85% de su requerimiento, pero calórico, pero el proteico sí cúmplale a cabalidad, ¿verdad? Entonces, estas son más o menos las tendencias que tiene Aspen para estos años, ¿verdad? Aquí también les quería mostrar que cuando hablamos de nutrir al paciente en la unidad de cuidados intensivos, pues hay que tener mucho cuidado, por eso lo de calcular las ecuaciones, ver signos clínicos, estar analizando la analítica, ¿verdad? Los laboratorios, porque así como tenemos problemas por subalimentar, que son los que vemos más frecuentes, o sea, el paciente desnutrido nos llama la atención, ¿verdad? Que no progresa, también podemos tener problemas a la larga por una sobrealimentación del mismo. Entonces, pues aquí en esta tablita se resumen algunos problemas de underfeeding, o sea, de no dar suficientes calorías o suficientes proteínas, que habíamos mencionado que la cicatrización de herida en el postquirúrgico va a ser más lenta, ¿verdad? No va a haber un uso adecuado, un consumo de oxígeno adecuado, ¿verdad? Va a haber mayor riesgo de infección, va a haber una mayor tasa de mortalidad y el desarrollo mental y psicomotor del paciente mientras esté en cuidados intensivos y se siga desnutriendo, al final cuando el paciente sale, pues va a tener un desarrollo mental que se fue enlentecido, ¿verdad? Tanto mental como psicomotor.
Pero también si nosotros sobrealimentamos al paciente, lo cual nos pasa más a veces con las parenterales, ¿verdad? Cuando damos parenteral, empezamos a ver signos de hipertrigliceridemia, hiperglicemia, podemos causar esteatosis hepática o colestasis, fallo respiratorio porque estamos dando demasiados carbohidratos. Ya sabemos que el carbohidrato se vuelve dióxido de carbono, ¿verdad? Y nos causa acidosis respiratoria, ¿verdad? Y también uremia. Entonces, los puntos claves que yo quería señalar aquí es que los niños que están críticamente enfermos tienen mucho más riesgo, claro, de malnutrición, que está asociada con el peor pronóstico que mencionamos antes. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de las ecuaciones porque no son las más precisas, las más exactas, sino por eso ir evaluando a nuestro paciente y su progresión, digamos, a medidas antropométricas o si tenemos calorimetría indirecta, ¿verdad? Definitivamente el gold standard sigue siendo la calorimetría indirecta, pero casi no contamos con ella, ¿verdad? Se necesitan ecuaciones novedosas, nuevas ecuaciones, especialmente para cardiópatas congénitos. Hace unos años yo leí que estaban desarrollando una, no le di seguimiento realmente, pero sí tomaban en cuenta, así como son las ecuaciones para adultos, donde se mira el volumen de oxígeno expirado, se toma en cuenta temperatura y así como ecuaciones más específicas, pero a nivel pediátrico de cuidados intensivos, sí se necesita un desarrollo de estas porque las que tenemos muchas veces se quedan cortas, ¿verdad? Luego, lo ideal es dar nutrición enteral temprana, ¿verdad? Óptima. Que sea un aporte proteico específico para nuestro paciente y que eso está totalmente asociado con las mejoras en los resultados, digamos, perioperatorios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral temprana o nutrición temprana, no necesariamente enteral, sino puede ser parenteral, pensamos en las primeras 48 horas. Como yo les decía, cuando uno aprende lo que es el paciente crítico o el paciente en shock, aprendemos de la fase EV, de la fase flow, ¿verdad? Entonces, en la primera fase, esas primeras 48 horas generalmente es para la resucitación del paciente, para estabilizar sus signos vitales, para estabilizar su presión arterial, su consumo de oxígeno, su balance hidroelectrolítico, que eso también es bien importante antes de que nosotros nos animemos a iniciar una nutrición, ya sea enteral o parenteral, que los electrolitos estén controlados, porque no debemos de olvidar el riesgo que tenemos de causar un síndrome de realimentación, ¿verdad? Y que luego baje el fósforo, baje el magnesio, baje el potasio, porque todo esto, cuando nosotros empezamos a alimentar y empieza a elevarse el nivel de insulina, hace que haya una entrada masiva de todos estos electrolitos, ¿verdad? A nivel celular. Entonces puede caer nuestro paciente en un síndrome de realimentación y tener muchísimas más complicaciones. Entonces, tenerlo como ya resucitado, decimos, y con todo el balance de electrolitos para poder iniciar la nutrición parenteral o enteral a las 48 horas es lo que se sugiere, ¿verdad? En general, la nutrición parenteral la dejamos para niños que realmente tienen intolerancia a nivel gastrointestinal, que tienen un tracto digestivo que no está funcional y especialmente también para pacientes que están muy malnutridos, que tienen muy poca reserva, o sea, que no nos podemos dar el chance de ver si tolera, de ir progresando lentamente. Entonces, pues de una vez empezamos, lo ideal sería enteral por lo menos trófico y la parenteral para que el estado nutricional no empeore, ¿verdad? Pero igual se necesitan más estudios sobre cómo manejar la nutrición enteral cuando hay intolerancias, porque lo que se desearía es no quitarla, lo que se desearía o las nuevas tendencias, bueno, ya ni tan nuevas, pero en general la tendencia va hacia dar nutrición enteral preferiblemente, o sea, siempre enteral va a ser preferible por sobre la parenteral. La parenteral es algo que usamos como última opción, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Solo, mucho gusto, licenciado. Habla Karen Vargas, Hola, de Karen. Unicar. Solo como comentario, realmente nosotros hemos tratado, ¿verdad? Bueno, en el último tiempo de alimentar de manera integral a los chicos lo más rápido que se pueda, como tú dijiste, en cuanto a después de la reanimación, ¿verdad? En los pacientes pues en estado de choque o con síndrome de bajo gasto que tenemos post-op. Pero sí hemos tenido un poquito de
de atraso cuando los pacientes pues dejan residuos que por la sonda, y Se realmente se detiene distiende. la alimentación, que se distiende, que como, como sabemos usan eh, muchos, tratamos de no usar músculo relajante, pero sí tenemos sedaciones prolongadas y pues obviamente el hecho de que esté sin movimiento en una cama y a veces tenemos potasios bajos y etcétera, ¿verdad? Tratamos de seguir con la alimentación enteral, pero sí, pues definitivamente a todos nos preocupa de forma diferente el hecho de que deje residuo el paciente, ¿verdad? Entonces, Ya. mi pregunta es solo para que pues todos podamos saber tu opinión acerca de, por ejemplo, si nuestro paciente le estamos dando otro fismo y nos da 5 cc de residuo, podemos seguir intentando dar la fórmula. Y ¿cuál es tu opinión? Fíjate que en niños no hay un valor tan absoluto que yo te diga que las guías sostienen, como en el caso de adultos, por ejemplo, 500 Sí. cc de residuo ya es una indicación para detener la nutrición enteral. En el caso del niño, en general se maneja si el residuo es más o menos la mitad o más de la mitad de lo que se pasó. Si el residuo es más de la mitad de lo que se pasó, entonces sí sería como una de las indicaciones para pensar en detener la nutrición enteral. ¿Y eso sería en una toma o más tomas? Tal vez un par de tomas, un par de tomas. Si en un par de tomas que nosotros intentemos el residuo es más de la mitad de lo que está ingresando, entonces tendríamos que considerar, claro, considerar también otros factores. Si hay distensión, si hay dolor, si ya probamos con el uso de prokinéticos y todo esto, pero sí, con un par de tomas que el niño deje más de la mitad de lo que ingresó de nutrición, sería una indicación. Ok, gracias. Y lo que quería comentar es que en pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos la bendición en Unicar de contar con NIRS, ¿verdad? Entonces, hemos tenido la experiencia de poder utilizar NIRS esplénico en los pacientes recién nacidos con cardiopatías congénitas cianógenas, ¿verdad? Donde sabemos que realmente el transporte de oxígeno por la hipoxemia severa que tienen estos pacientes está afectado. Entonces, definitivamente sí, nos hemos sentido un poquito más confiados con el uso del Claro, NIRS esplénico. el tener NIRS a nivel esplánico nos ayuda muchísimo para poder calcular más o menos el riesgo que tiene este paciente de desarrollar una NEC, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Muy difícil hacerlo, aparte de la clínica, ahora que a veces es un poquito subjetiva, pero sí contamos con esa bendición en Unicar. Súper bien. Única. Bueno, entonces, continuando un poco de cómo hacemos para iniciar la nutrición enteral en nuestros cardiópatas congénitos, lo primero para poder dar nutrición enteral es que tenemos que tener una estabilidad hemodinámica. No quiere decir que el paciente no tenga aminas, pero vamos a ver las dosis o los tipos de aminas que debería de tener. Un tracto gastrointestinal funcional, como mencionábamos, que no tenga náuseas y vómitos refractarios, que tenga ruidos gastrointestinales presentes, que el abdomen esté blando, un vaciamiento gástrico adecuado o si no, pues asociar el uso de prokinéticos antes de iniciar la nutrición trófica, ¿verdad? Y pues asegurarnos, como también mencionaba, no recuerdo si fue Karen, lo de los niveles de potasio, ¿verdad? Que el paciente no tenga híleo por tener un potasio bajo, ¿verdad? Entonces que el peristaltismo sí esté presente. Aquí podemos ver, yo les hice un mini resumen, ¿verdad? Unos cuadritos de algunos protocolos de nutrición para iniciar en el caso del recién nacido. Esto es en el caso del recién nacido. En el primer inciso vemos de esta autora Carpen, que ella nos habla de un hospital de la Universidad de Emory en Estados Unidos, y ellos lo que nos sugieren es iniciar con nutrición enteral mínima al día 1 de vida preferentemente, o sea, aunque el paciente no haya sido corregido, el cardiópata se empieza a alimentar desde el primer día de vida, y lo que ellos usan son entre 10 y 20 cc por kilo al día. O sea que si mi paciente pesa 3 kilos, digamos un recién nacido a término, le voy a dar 30 cc, o sea, 1 onza nada más al día, en el día 1. 1 onza en el día 1.
Se puede dar a bolos, se puede dar por gravedad, ¿verdad? Por goteo. Y obviamente lo ideal sería utilizar la lactancia materna si se cuenta con un banco de leche, ¿verdad? Con que la madre puede extraerse leche. O utilizar una fórmula que tenga una densidad similar a la de la lactancia materna, que como les decía son 67 calorías por 100 mililitros. Entonces ellos dicen avanzar lentamente en los siguientes 2-3 días, ¿verdad? Aumentarle hasta los 20 cc kilo día. Y en prematuros, ¿verdad? Y hasta 30 en recién nacidos a término. Entonces, así como comenzamos con 10 cc kilo día, que le damos una onza, en el caso del recién nacido prematuro le vamos a dar hasta 20 cc kilo día, un poquito más, pero porque el niño pesa menos, ¿verdad? Y en el caso del recién nacido a término, sí podemos ir avanzando con más confianza, 30 cc por cada kilo día. Cuando el bebé ya tolere sus 100 cc por kilo día, o sea, sus 300 cc, pensando en un ejemplo de un niño de 3 kilos a término, entonces ya toleró el volumen, nosotros procedemos a aumentar la densidad energética. Porque definitivamente en estas etapas de los recién nacidos su capacidad gástrica es pequeña, ¿verdad? Y nosotros vemos que el gasto energético es muy elevado, entonces lo que hacemos pues es aumentar densidad energética. Ya hay fórmulas especiales como algunas fórmulas de prematuros, ahora no tanto, pero anteriormente todas las fórmulas de prematuros tenían densidad de 0.8, o sea que nos daban 80 calorías por cada 100 mililitros. Ahora ya se ve que no, pues que hay fórmulas de prematuros que traen algunos otros nutrientes específicos que los necesitan, pero que calóricamente no es que nos aporten más, ¿verdad? Entonces también con eso hay que estar atentos. Y ellos nos dicen de que cuando ya aumentamos la densidad energética, entonces ya podíamos posteriormente aumentar hasta 150 o 160 mililitros por kilo día, si no hay restricción hídrica en el paciente, ¿verdad? Si no, pues nos quedamos con alrededor 120, 150 cc kilo. Entonces, así se inicia en este hospital universitario en Estados Unidos. Luego, tengo aquí otro protocolo del Hospital de Niños de Ohio. Esto es una hospitalidad de especialidades pediátricas, no necesariamente cardiópatas. Ellos nos inician con un cc por kilo hora. Y si se tolera ese trofismo por 24 horas, o sea, un día lo tienen a un cc por kilo hora. Entonces, igual, si pensamos en nuestro bebé que pesa 3 kilos, 3 cc hora, 3 cc hora, 3 cc hora, 3 cc hora durante 24 horas. Al día siguiente aumentamos un cc por kilo. Entonces ya 4 cc kilo hora y así cada 24 horas hasta que el paciente llegue a tolerar 70 cc por kilo día. Si hay catéter umbilical, ahí le paramos, con 70 cc kilo día, porque ahí, como les decía, no estamos pensando en dar los requerimientos totales, sino simplemente en mantener activo ese tracto gastrointestinal. Ahora, si no tenemos el catéter a nivel umbilical, pues sí podemos llegar a darle, como nos mencionaba la otra autora, ¿verdad, Carpen? Hasta 150 cc por kilo día. Cuando nosotros ya alcanzamos el volumen meta, que es la capacidad gástrica de nuestro paciente, dependiendo de la edad que tenga, ¿verdad?, este infante, entonces ya procedemos a aumentar la densidad de la fórmula a 0.8, 0.9 o incluso 1. Ahora, nosotros en Unicar avanzamos un pelito más rápido. Nosotros generalmente con los recién nacidos empezamos con 5 cc, que tal vez ni siquiera se pasan los 5 cc, porque recordemos que la jeringa y la sonda siempre se queda un poco de volumen, ¿verdad? Entonces empezamos con 5 cc por goteo o a gravedad, ¿verdad? Y los alimentamos cada 3 horas, o sea, se queda a gravedad pasando, cada 3 horas se le da otra toma, cada 3 horas, tratando de emular lo que sería una alimentación de un niño sano, digamos, de un niño a término, que la mamá más o menos lo amamanta o lo alimenta cada 3 horas, ¿verdad? Entonces, eso es en el día 1. Nosotros vemos cómo tolera esos 5 cc a gravedad y vamos aumentando de 5 en 5 según tolerancia, hasta que por cada toma llegue a tolerar la onza, los 30 cc. O sea que ya va a llegar un punto donde mi infante, mi casi recién nacido, por ejemplo, en los primeros 5 días va a llegar a tolerar ya 1 onza por toma. O sea, 8 onzas al día, 240 cc al día, que más o menos ya no viéndolo en función del peso en kilos, digamos, porque sería un poco menos si pensamos en el infante de 3 kilos, sino viendo en función de la edad del paciente, ¿verdad?
Cuando ya el paciente me tolera cada toma los 30 cc, o sea, me tolera 1 onza cada toma, entonces ahí yo ya veo si la capacidad gástrica, según la edad, según el peso, según el tamaño del niño, me da para aumentar a 1,5 onzas o incluso 2 onzas por toma, porque sí que hay recién nacidos que toleran esto, o si no es el caso, entonces aumento la densidad energética. Generalmente nosotros aumentamos la densidad usando la misma fórmula, o sea, con la propia fórmula, digamos, preparándola un poco más densa, para llegar a una densidad de 0,8 o de 1. Y ya con eso pretendemos cubrir por lo menos las 120 calorías kilo en el recién nacido cardiópata, ¿verdad? Esto es, como les digo, como iniciamos con el recién nacido o con el bebé que digamos que tiene un peso alrededor de un recién nacido o que tiene por lo menos el primer mes de vida, ¿verdad? En infantes mayores lo hacemos de forma diferente, ¿verdad? Lo hacemos de forma intermitente. Aquí básicamente son, como les digo, 5 cc cada 3 horas. Evaluamos tolerancia, vemos lo del residuo, vemos si no hay distensión, vemos si no hay vómitos, si no presenta dolor a palpación el paciente en el caso de que no esté tan sedado. Entonces ya se va aumentando hasta que tolera sus 8 onzas y ahí ya tomamos la decisión de dar más volumen o dar más densidad. Claro que en el caso de la densidad a veces hay que estar un poco más pendientes porque los mitos que tenemos es que como va a ser más hiperosmolar, el paciente le va a dar diarrea, pero generalmente nuestras experiencias es que por lo mismo que mencionaba Karen, que están sedados y tienen mucho músculo relajante, nuestros pacientes más tienden a estreñirse, ¿verdad? Entonces el aumentar la densidad de la fórmula hay que estar observando que el paciente sí esté defecando, ¿verdad? Porque si no, sí a veces se nos estreñe. ¿Dudas hasta el momento? Luego, como les decía, en general, para estos recién nacidos, lo ideal sería usar lactancia materna si fuera posible, porque esto está totalmente correlacionado con disminuir el riesgo de NEC, ¿verdad? O si no, pues utilizar fortificadores de lactancia materna para dar por lo menos 24 calorías la onza, que es una densidad de 0,8. Como les decía, las fórmulas para prematuros antes todas venían con esta densidad. Ahora casi siempre vienen a 22, 21, igual que las fórmulas por etapas, ¿verdad? Y nosotros también tendemos mucho a utilizar sonda transpilórica, pospilórica, y no gástrica, porque eso nos permite que haya un avance más rápido, ¿verdad? Porque muchas veces, por lo mismo de todos los medicamentos que tiene el paciente, tenemos un vaciamiento gástrico muy lento. O sea, ahí sí vemos muchos residuos gástricos, vemos más intolerancias, hay mayor riesgo de aspiración. Entonces, lo que hacemos es pasar un poquito más la sonda, ¿verdad? Que quede pospilórica y eso permite que el avance en cuanto al volumen de fórmula que se está pasando sea más rápido y alcanzar más rápido los requerimientos energéticos de este paciente. Ahora, en los infantes y niños mayores. Yo les puse aquí una grafiquita donde pueden ver ustedes la capacidad gástrica, ¿verdad? En mililitros, en cc, de los niños de diferentes edades. Entonces, dependiendo pues la edad de nuestro niño, nosotros empezamos entre 10 y 20 cc hora. Pero eso no quiere decir que cada toma le voy a dar, por ejemplo, 20 cc, sino eso lo voy a mantener por 3 horas. Entonces, por ejemplo, que voy a empezar con un niño más o menos grandecito, 20 cc hora por 3 horas. Entonces, al final le voy a estar pasando 2 onzas, ¿verdad? 2 onzas en cada toma. Se le da reposo por 2 horas y luego se repite el ciclo. Nosotros manejamos ciclos de 5 horas, asumiendo que el día tuviera 25 horas, entonces tenemos 5 ciclos de alimentación en la unidad de cuidados intensivos. 3 horas se alimentan, 2 horas reposan. 3 horas se alimentan, 2 horas reposan. Anteriormente reposábamos, hace muchos años, solo 1 hora, pero no les iba bien, había mucho residuo, había más vómitos, y entonces se vio que se necesitaban las 2 horas de reposo, y pues con eso por lo menos logramos 15 horas activas donde se está pasando la fórmula, ¿verdad? Se van aumentando casi siempre 10 cc por toma según la tolerancia, hasta aumentar a unos 80 cc hora. En niños más grandes, ¿verdad? Ya 80 cc hora, como recuerden que lo pasamos por 3 horas, ya son 240, ¿verdad? Ya es un vaso o una taza, ¿verdad? Ya son unas 8 onzas. Más de 8 onzas por toma en nuestros niños no toleran, ¿verdad? Incluso en un adulto es difícil de tolerar más de un vaso, ¿no? Y entonces cuando ya topamos en el caso del volumen,
procedemos, como les decía nuevamente, a aumentar la densidad energética. La mayoría de fórmulas infantiles, tanto la etapa 1 como la etapa 2, vienen con densidades de 0.74, 0.76, y nosotros queremos aumentar la densidad a 0.8 o incluso a 1 para lograr alcanzar las metas calóricas, que son altas, ¿verdad?, en nuestros niños. Y pues la hacemos de esta forma intermitente porque es más controlada, más fisiológica, o sea, el que tenga periodos de alimentación, periodos de descanso, alimentación y descanso. No sé si alguno me quiere comentar cómo lo hacen en sus hospitales. Eh, en la UNOP, en el intensivo de la UNOP, hacemos más o menos lo mismo, hacemos 5 ciclos y vamos aumentando progresivamente hasta llegar al 100% de la capacidad. Alimentamos por 3 horas y también dejamos 2 horas. Lo mismo que en cualquier unidad de intensivo, cuando usamos relajantes musculares, tenemos problemas de residuo. Y algo que hacemos en ocasiones cuando vemos que la tolerancia es lenta, damos 1 hora extra de reposo. No es en todos los pacientes, sino que vamos viendo dependiendo de qué tanto residuo y qué tanta tolerancia, pero en ocasiones hay niños que requieren 3 horas de reposo. Regularmente empezamos como lo describiste, con 2 horas. Ok. Y luego me dices entonces en los pacientes que ya necesitan más reposo, pasan, digamos, la alimentación 2 horas nada más y reposan 3. Alimentar 2 horas y reposar 3 se vuelve el esquema. Ajá, sí, sí. Ok, eso no es algo que no hemos intentado nosotros, tal vez valdría la pena intentarlo con algunos niños que no nos han tolerado. Una buena idea. Sí, también vamos cambiando igual en el tipo de fórmula, que lo ideal sería iniciar con una polimérica, porque no hay, si es la sonda nasogástrica, no hay indicación de usar una fórmula hidrolizada, ¿verdad? Ya en el caso de pospilórica, como nosotros casi siempre ponemos pospilórica, utilizamos fórmulas hidrolizadas y como para curarnos en salud, dijéramos, que tenga como menos complicaciones gastrointestinales, una fórmula que esté parcialmente digerida, ¿verdad? Y pues sí, en algunos niños hemos llegado incluso a utilizar fórmulas elementales. Acaba lo que les comentaba del tipo de fórmula, ¿verdad? Iniciar con una polimérica estándar, ¿verdad? Con la que tiene todos los macronutrientes intactos. Si está colocada a nivel gástrico, incluso ahí, pues a nivel gástrico, pues se pasa por goteo, se pasa a gravedad, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya usamos nivel intestinal, definitivamente, pues ya ahí ya tenemos que usar una bomba de infusión, ya tener una velocidad controlada y generalmente pues usamos una fórmula hidrolizada. En pacientes críticos que están ventilados, no recomendamos fórmulas enterales con inmunonutrientes, ni en pacientes que tienen de estrés respiratorio o séptico. Más adelante vamos a mencionar un poco de esto, ¿por qué? Aunque en general en Guatemala una fórmula pediátrica inmunomoduladora no tenemos. Las inmunomoduladoras pues vienen más para adultos, como el Alitrac, el Immunex, que ya traen nucleótidos, glutamina, arginina y otros componentes, ¿verdad? Otros inmunonutrientes, pero en el paciente pediátrico, pues más que todo lo que son nucleótidos, ARA, DHA, ¿verdad? Para todo lo que es desarrollo cerebral, pero no una fórmula que traiga, como les digo, arginina, glutamina o algo así a nivel enteral, no contamos con ellas. Pues lo ideal entonces sería primero preferir lactancia materna si tenemos un banco de leche o la posibilidad de que la madre se extraiga leche en un lugar apropiado y estéril. Luego pues es usar fórmula polimérica si va a nivel gástrico. Por último, oligomérica si se usa intestinal, y pues ya si el paciente presenta alguna complicación, cambiarnos a una fórmula especial. Ahora vamos a entrar a un tema que también a veces tenemos en debate, como les mencionaba en un inicio, de dar nutrición enteral, ¿verdad? El dar nutrición enteral cuando el paciente está recibiendo un soporte de inotrópicos o de aminas vasoactivas, ¿verdad? Diferentes dosis que trabajan, digamos, a diferentes receptores nos pueden causar un aumento o una disminución en el flujo sanguíneo a nivel intestinal. Entonces, ahí sí, como nos decía la doctora Vargas, nosotros contamos con el NIRS que podemos poner a nivel espláncnico, ¿verdad? Entonces, a nivel
gastrointestinal, ¿verdad? Medir cómo está la oxigenación entérica de nuestro paciente, no solo a nivel cerebral, ¿verdad? Eso nos ayuda un poco. Y en general hay algunos lineamientos que nos dicen según la dosis y según el tipo de inotrópico que se esté utilizando, pues si se puede o no se puede dar nutrición enteral, ¿verdad? Pues nosotros indicadores de buena irrigación sistémica, como les decía, pensando en lo del NIRS entérico, ¿verdad? Y si también él se está utilizando óxido nítrico, ¿no? Entonces aquí tenemos unas dosis que en la parte de arriba aparece bajo qué condiciones el paciente sí es un buen candidato para la nutrición enteral. Entonces dice, debe ser considerado para la nutrición enteral monitoreado y con tolerancia gastrointestinal si está hemodinámicamente estable recibiendo este tipo de aminas. Y nos dicen, por ejemplo, epinefrina a 5 microgramos minuto, norepinefrina 5 microgramos minuto menos, dopamina 10 microgramos por kilo minuto, vasopresina 0.04 unidades por minuto. Generalmente con vasopresina no ponemos nutrición enteral. Milrinone con 0.375 microgramos por kilo. Entonces, si están estas dosis que ustedes pueden ver que son dosis bajas, si es esa dosis o menos, pues decimos sí, es un buen candidato para nutrición enteral. Empecemos nutrición trófica. Como les digo, no le demos todo el requerimiento de una vez, pero animémonos a dar una nutrición trófica. Pero no es un candidato apropiado si no está hemodinámicamente estable, si tiene un sangrado activo, ¿verdad? Que esté necesitando transfusiones intermitentes. Si la presión media, la presión arterial media está en menos de 60 milímetros de mercurio. Si está necesitando cada vez más aumentos de estas aminas vasoactivas. Si está necesitando mucha resucitación con fluidos. Que haya tenido, que esté en un estado de flow bajo, ¿verdad? Por falla en la contractibilidad cardíaca, ¿verdad? Que se conozca que hay estenosis en el área de la vasculatura mesentérica o pacientes que superan las dosis antes mencionadas de cada una de las aminas que les indicaron. Entonces, estos definitivamente no son candidatos para nutrición enteral. Aquí hay un micro resumen donde ustedes pueden ver algunas aminas vasoactivas, dobuta, dopamina, epi, norepi, fenilefrina, vasopresina, las dosis a las que usualmente se dan, el uso clínico, ¿verdad? Para falla cardíaca, para shock séptico, hipotensión, o sea, conforme vamos aumentando en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y ya se va volviendo séptico el paciente, ya tiene un shock séptico, ya tiene fallo multiorgánico, entonces pues ahí están las indicaciones de cada una de las aminas. Y si ustedes se fijan, hay algunas que tienen como una flechita para abajo porque quiere decir que pues, son las que no vamos a combinar bien con nutrición enteral, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí vasopresina, que se usa para la hipotensión, el shock séptico, pero esta disminuye la vasoconstricción intestinal y puede causar acidosis gástrica y aumenta la respuesta vasopresora, ¿verdad? O por ejemplo, la epinefrina, que disminuye el flujo esplácnico, ¿verdad? Y ahí ya nos dice que no le va a llegar sangre al intestino. En el caso de la dopamina, disminuye el pH, ¿verdad? Y disminuye el flujo de oxígeno en el caso del shock séptico. Hay vasoconstricción precapilar y lo que se hace es que el flujo sanguíneo va lejos de la mucosa gastrointestinal, o sea, no se considera como órgano prioritario, como que fuera corazón o cerebro, ¿verdad? Entonces, en el caso de estas, pues es preferible no dar nutrición enteral con ellas. En el caso de dobutamina, pues aquí sí dice que incrementa el blood flow, el flujo de sangre a la mucosa gastrointestinal, entonces esta sí la podemos utilizar. O en el caso de norepi, y también dice increases splenic blood flow, incrementa el flujo de sangre esplánico, ¿verdad? Entonces, pero también puede causar hipovolemia porque decrece el blood flow de la mucosa, ¿verdad? Entonces ahí también con cuidado. Entonces podemos tomar en cuenta estas recomendaciones que nos da Allen en este artículo del 2017, avaladas por Aspen, por la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, como les decía. Y entonces, pues ver
qué tipo de droga estamos usando y ver ahí qué efectos va a tener a nivel de la mucosa gastrointestinal. O sea, si va realmente a alejar el flujo de sangre de todo lo que es esplánico o va a conservar cierta irrigación a nivel intestinal y gástrica para que nosotros podamos estar confiadas de dar nutrición enteral. ¿Algún comentario por acá? Hola, yo solo quiero comentar algo al respecto de un punto básico de la conferencia y pues creo que es evaluar el momento en el que uno se siente confiado de poder iniciar alimentación enteral en el paciente, pues inicialmente trófica. Creo que independientemente de la dosis de aminas o del tipo de aminas que esté recibiendo en ese momento, pues creo que hay 3 consideraciones básicas que uno debe de tomar en cuenta, pues principalmente que haya estabilidad hemodinámica, aunque esa estabilidad esté todavía dependiente de dosis de aminas vasoactivas. La segunda, podemos guiarnos por la presencia de un lactato normal o anormal. Si el lactato está normal, pues uno tiene una idea de que la perfusión a nivel de todos los órganos es adecuada y eso hace que esté dentro de rangos normales. Y la tercera, que haya ya tránsito intestinal que nos indique pues que en algo está funcionando ese intestino y que probablemente sí nos va a tolerar la fórmula. Creo que las dosis que mencionan aquí las tablas de aminas son dosis a las que generalmente, por lo menos en el intensivo de Unicari, estoy segura de UNOP, no llegamos ni aún en condiciones desesperadas. Las guías de sepsis y de manejo de shock pues actualmente recomiendan dosis más bajas como dosis tope para llegar para tratar a estos pacientes. Entonces creo que es importante eso. Y el otro punto es en relación al residuo gástrico, ya sea por estudiantes o porque pues todavía somos médicos en formación y a veces no lo tenemos claro, o incluso enfermería, muchas veces le están dando 50 cc por hora y deja 5 y cuando uno regresa a las 3 horas es que no le dimos porque tenía residuo. Entonces creo que hay que instruir bien al personal y pues tomar la premisa de que si el residuo es mayor del 50% de lo que se le dio, pues entonces sí, o dar más tiempo de reposo o dejar otro tiempo de ayuno y volver a intentar. Y la otra es que cuando la sonda es transpilórica, pues ustedes saben que los líquidos duodenales se siguen produciendo y muchas veces se interpreta esto como que el paciente siempre tiene residuo y por eso se le dejó en ayuno y de verdad no tienen idea de cuánto retrasa y pospone eso para poder uno llegar a alimentar al paciente y a darle pues por lo menos el aporte mínimo enteral que necesita. Ustedes saben que el uso de alimentación parenteral pues implica prolongar el uso también de accesos centrales y eso conlleva el riesgo de infecciones nosocomiales, así es que mientras más pronto quitemos la parenteral, pues mucho mejor para nosotros. Muchas gracias, doctora. Sí, justamente eso de tomar en cuenta que la palabra residuo gástrico, pues ya nos indica medir residuo cuando la sonda está a nivel gástrico, ¿verdad? No a nivel intestinal, porque ahí siempre nos va a dar como residuo, según nosotros. Entonces, pues sí, evitar esta confusión, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, nutrición enteral se prefiere sobre la nutrición parenteral. Menos riesgo de infecciones de catéteres, como nos decía aquí la doctora Higueros, es mucho más fisiológica, mantiene la integridad del tejido linfoide asociado al intestino y con ello pues mantiene la función inmune, evita disbiosis, evita la translocación bacteriana. Entonces, pues siempre nuestra línea va a preferir nutrición enteral. Pero bueno, hay casos, como hablábamos, donde el paciente no está hemodinámicamente estable, donde tiene un lactato muy por arriba de 2, que sería lo ideal que esté debajo de 2, ¿verdad? Que tiene un lactato, no sé, de 4, de 5, a veces hasta más. Entonces, aminas a dosis altas, tenemos un paciente con vasopresina, entonces es un paciente que también ya se le intentó dar trófico y no tolera, entonces iniciamos nutrición parenteral. ¿Cuándo dar la nutrición parenteral? Pues lo que les mencionaba. Primero, si nosotros vemos que es un paciente que va a necesitar ayuno absoluto durante un periodo igual o superior a 5 días. Cuando el tracto gastrointestinal definitivamente no funciona porque hay hilio, isquemia mesentérica, obstrucción, sangrado
sangrado de la parte alta, ¿verdad? Gastrointestinal. Un paciente que también hemos visto ya que con nutrición enteral no logramos cubrir ni el 50% de sus necesidades y ya pasó una semana y no lo estamos cubriendo, ¿verdad? Y más aún si es un paciente desnutrido, pues, y no le logramos cubrir ni el 50%, entonces iniciamos la parenteral. Inestabilidad hemodinámica con bajo gasto, dosis muy altas de aminas o un paro cardíaco reciente. Un paciente que ha tenido paro cardíaco en las últimas 24 horas, pues no es un candidato para nutrición enteral. Aquí podemos ver entonces el protocolo que nosotros utilizamos, que seguramente es muy similar al protocolo que ustedes utilizan. Cómo iniciamos con lo que es el aporte de macronutrientes, ¿verdad? A nivel de dextrosa, dependiendo, claro, del dextrosado que tenga ya, ¿verdad? Calcular cuánto se le está pasando ya de dextrosa, para que si ya estábamos con 7 miligramos kilóminutos, no voy a volver a empezar, o sea, no le voy a bajar a 5, ¿verdad? Entonces, ver en la solución de dextrosa que tiene cuánto se le está aportando, pero en general, pues iniciamos entre 5 y 7 miligramos kilóminuto de dextrosa, aumentamos de 2 en 2 y llegamos a un aporte máximo entre 11 y 12 miligramos kilóminuto de dextrosa. Nuestros pacientes, la verdad es que empiezan a hacer hiperglicemias a partir de las 10 miligramos kilominuto. Claro que en recién nacidos pretérminos se puede llegar fácilmente a 14 miligramos kilominuto, pero bueno, cada tipo de paciente es diferente. En el caso de aminoácidos, comenzamos con 1.5 o 2 gramos por kilo día. Vamos aumentando de 0.5 o de 1 en 1 hasta llegar a 3 gramos en el infante, ¿verdad? Lactante, y 4 gramos en prematuros o en niños severamente desnutridos, ¿verdad? En el caso de los lípidos, iniciamos con 0.5 o 1 gramos por kilo día, igual vamos aumentando entre 0.5 y 1, y llegamos más o menos a 3 gramos por kilo día. Aquí nos dice que en lactante se puede llegar incluso a 4, nosotros no lo hacemos, nosotros nos quedamos en 3 gramos kilo día. Y claro, como muchas veces nuestras nutriciones parenterales son de larga duración, aunque nosotros no querramos, empieza a haber mucho riesgo de colestasis, ¿verdad? Entonces ahí también nos ayuda el dar trofismo, el bajar un poco los niveles de lípidos, porque empezamos a ver que hay hipertrigliceridemia, empezamos a ver todo el perfil de lípidos LDL y así elevado, ¿verdad? Entonces, pues no solo bajarle un poco a los lípidos, sino también podríamos utilizar lípidos que vengan combinados con omega 3 para que sean menos proinflamatorios, o también algunas veces pues sí se omitir los lípidos en la parenteral, pero esto es algo que ya casi no se hace, sino simplemente los bajamos, ¿verdad? Aquí vemos también los requerimientos de micronutrientes que nosotros tenemos. Ay, me salió un poco desordenada la tablita. En el caso del sodio y potasio, pues nosotros los manejamos no por kilo. Generalmente en la mayoría de hospitales las nutriciones parenterales en el sodio y el potasio son que 2 miliequivalentes por kilo día o 3 miliequivalentes por kilo día. Nosotros lo manejamos por miliequivalente litro, ¿verdad? Entonces de sodio damos entre 120 y 150 miliequivalentes litro y de potasio entre 20 y 80. Hemos llegado a dar incluso 100, claro, pero pues más o menos entre 20 y 80 mil equivalentes litro, y esto depende mucho del qué tipo de diuréticos estamos usando, ¿verdad? No es lo mismo si estamos usando espironolactona que furosemida, o si se está utilizando insulina, entonces ya sabemos que todo esto varía los niveles de potasio, por eso siempre tener una analítica por lo menos 2 o 3 veces a la semana, tener una química de APT, le decimos nosotros, los laboratorios, ¿verdad? Para ver cómo están realmente los niveles de electrolitos, ¿verdad? En el caso de calcio, fósforo y magnesio, pues aquí están también las indicaciones, si es un recién nacido pretérmino, recién nacido normal, menor de 1 año, entre 1 y 11 años y los niños grandes de 12 a 15 años. Y pues aquí también nos aparece cómo debería ser el aporte en diferentes dimensionales, miligramos, milimoles, miliequivalentes, que nos hace más fácil utilizar, digamos, la recomendación según el tipo de producto que tenemos, ¿verdad? No estar convirtiendo ahí, estar convirtiendo miligramos a milimoles, a miliequivalentes, que muchas veces ahí pues se presta a confusiones o a errores, sino pues dependiendo en qué unidades viene la ampolla del electrolito con el que contamos, pues ya tenemos nuestras indicaciones en diferentes dimensionales, ¿verdad? Y por último, pues les quería hablar un poco de la inmunonutrición. Las guías Aspen todavía no están 100% a favor del uso de inmunonutrición en paciente pediátrico. No
es que esto cause un daño, pero tampoco han encontrado un beneficio realmente contundente para apoyar lo que mencionábamos anteriormente de las fórmulas con inmunomoduladores, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que los inmunonutrientes tienen o sea, además de nutrir, tienen alguna otra función específica en lo que es el sistema de defensas y en otros sistemas, ¿verdad? Entonces aquí les mencionaba yo algunos de los que más vemos, por ejemplo, la glutamina, si los aminoácidos de la parenteral muchas veces, muchas marcas traen ya glutamina agregada a los aminoácidos de la parenteral, que ya sabemos que especialmente es la fuente de energía del enterocito, por eso muchas veces se da glutamina como suplemento oral, digamos, para lo que es nutrir tracto gastrointestinal, pero también nos ayuda como de carbono a hidrógeno, ¿verdad? Repone las pérdidas masivas que se originan por la ruptura de la proteína muscular. Entonces, en el paciente desnutrido, pues sí, muchas veces es recomendable el uso de glutamina, ¿verdad? Disminuye los niveles circulantes de interleuquinas proinflamatorias, de factor de necrosis tumoral, de los natural killers. Entonces, pues por eso es que algunos productos de aminoácidos en las parenterales sí que los traen agregados. Luego está la arginina, que también la podemos poner por vía intravenosa, ¿verdad? O podemos agregarla a la parenteral. Ya sabemos que la arginina es un precursor del óxido nítrico, ¿verdad? Participa en la producción de urea y de ornitina, pero no se recomienda su uso en paciente que tenga sepsis por el riesgo de que esto conlleva la producción de óxido nítrico, que es vasodilatador, ¿verdad? Que en el caso de la sepsis, pues no queremos que pase esto. En el caso también de la leucina, que es un aminoácido que se está utilizando ahora también para lo que es evitar el catabolismo, ¿verdad? Entonces, para evitar esa proteólisis que hay a nivel muscular, o los ácidos grasos omega 3, que también ya sabemos de su importante función antiinflamatoria. De hecho, por eso muchos lípidos, muchas grasas de las parenterales, pues anteriormente venían de aceite de canola, de aceite de algodón, y ahora ya empiezan a utilizar omega 3, o sea, aceites provenientes de pescado, que ya tienen estas propiedades antiinflamatorias y que nos van a ayudar para que también muchos problemas de dislipidemias en el paciente que ha tenido la parenteral prolongada se presenten, ¿verdad? O retrasar la presentación de estos problemas. Y luego, pues los suplementos de vitaminas y minerales, que ya sabemos que son importantes, pero muchas veces no les damos tanta importancia porque decimos, ay, pues le estoy cubriendo mis calorías, las proteínas, entonces, pues los micronutrientes, pues, ¿para qué le vamos a dar un multivitamínico o algo así? Lo ideal sería, en el caso de la parenteral, pues poder agregarlos, ¿verdad? En la parenteral hay productos que ya vienen de elementos traza, multiminerales y multivitamínicos, ¿verdad? Pero algunas veces pues podríamos necesitar un suplemento extra. En el caso de la vitamina C, que ya sabemos que como interviene con lo que es la producción de colágeno, nos ayuda con la cicatrización de heridas, ¿verdad? En la disminución del edema. En el caso del selenio, que también nos reduce el riesgo de infecciones y de disfunción orgánica. Pero también es cofactor en algunas enzimas inmunes importantes, entonces también se recomienda como inmunonutriente. El zinc, que lo damos parejo a nivel nutricional. Las nutricionistas nos gusta mucho dar zinc, ¿verdad? Porque ya sabemos que ayuda desde lo que es protección gastrointestinal, ¿verdad? Para que los niños no tengan tantas diarreas, para favorecer un poco el crecimiento lineal, para aumentar el apetito. Entonces, en consulta externa, pues damos un montón de zinc, pero también podría servirnos en el paciente crítico porque es un cofactor del ADN y de la ARN polimerasa. Entonces, ayuda para que haya un adecuado crecimiento celular, ¿verdad? Y a nivel intestinal también participa como agente antimicrobiano, lo que les decía, ¿verdad? Para mantener la integridad de la mucosa gastrointestinal. Y por último, el magnesio, que también participa en la síntesis proteica, en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, nos puede ayudar también para disminuir el riesgo de arritmias cardíacas y su mortalidad. O sea, de por sí, pues ya sabemos que niveles bajos de magnesio pues nos van a llevar más a riesgo de arritmia, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante mantener en nuestra parenteral pues todos los electrolitos controlados, ¿verdad? Estar viendo regularmente los gases arteriales, los que salen en gases arteriales y algunos como fósforo, magnesio, que generalmente no, pues pedirlos en la química de APT, ¿verdad? En conclusión,
de todo lo que hablamos en esta hora de clase, ¿verdad? Yo quiero que se queden con que es importante iniciar el soporte nutricional temprano, eso quiere decir a las 48 horas que el paciente ya ingresó en UCI, que ya ha sido resucitado, que ya tiene un balance hídrico y electrolítico, entonces iniciamos con nuestro soporte nutricional, eso va a favorecer muchísimo al paciente. Ya vimos que para que tenga desde menos ventilación, menos riesgo de infección, menos estancia hospitalaria, menos morbimortalidad en general. Implementar nutrición parenteral solo en los pacientes que dijimos que se prevé que de verdad no van a poder usar la vía enteral en los próximos 7 días o que están muy inestables o que están muy desnutridos, ¿verdad? Y no se puede usar el tracto gastrointestinal. Y también que se queden con que la nutrición enteral, por lo menos trófica, o sea, sí nos va a ayudar, aunque sea en un paciente que tenga aminas, prostaglandinas, el catéter umbilical, el dar la nutrición enteral nos va a ayudar un montón, aunque nosotros estemos dando casi todo el aporte, digamos, por la vía parenteral. El paciente que solo tiene la nutrición parenteral tiene un mayor riesgo de colestasis, ¿verdad? Ya a las 4 semanas vamos a tener problemas con todo lo que son lípidos, bilirrubinas, y vamos a tener que estarle bajando a la parenteral o incluso pensar en omitirla ya por un daño hepático a largo plazo, mientras que si nosotros mantenemos ese trofismo, hay cierta liberación todavía de sales y de ácidos biliares a nivel intestinal que nos van a disminuir este riesgo de colestasis y nos va a permitir incluso continuar por más tiempo con la parenteral, ¿verdad? Entonces, pues nutrición enteral, por lo menos trofismo, dar siempre. Eso básicamente es con lo que yo quería que ustedes se quedaran el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Rita. Excelente plática. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues bueno, chicos, si nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta, muchas gracias, Rita, por tu tiempo, por tu plática, por prepararte para enseñarnos lo que nos importa saber en relación a alimentación en los intensivos. Y pues si no hay ningún otro comentario, nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Rita, por tu presentación. Gusto de verte. Gracias, Silvita. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos.